El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 17 de julio del año 2025. La frase del día. Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Proverbio chino. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido? Muy bien, don César, un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven, con muchas noticias, porque se ha movido fuerte adentro y afuera el tema de los jugadores colombianos. Bueno, ¿qué tal si empezamos por John Arias? Que es el negocio que ya está hecho, que ya se consumó, va a ir a jugar al fútbol de Inglaterra, los Wolves, en un negocio facilitado por Patriotas que tenía la mitad de los derechos del jugador y que llena las expectativas de John Arias, que me parece que se va a una liga muy importante y a cumplir los sueños que siempre tuvo. Muy bien, entonces, listo, resuelto el tema, muchos aportaron en beneficio de que el negocio se diera. Finalmente, Patriotas también accedió a que su porcentaje fuera menor, a que su ganancia fuera menor. El negocio total es de 22 millones de euros, César. Que es una gran venta. 17 millones fijos y el resto en variables, es lo que tengo yo. 17 y 5 en variables. Y 5 en variables. Correcto. Digamos que siempre hubo interés de Arias por jugar en Europa y hubo aproximaciones de equipos europeos, pero ninguno pagaba los 15 millones de euros que pedía el equipo fluminense. Ninguno. Y al final, el Mundial de Clubes potenció a Arias como una de las grandes figuras, equipo ideal del torneo, y pudieron subir esa oferta a 22 millones. De esos 22 millones, que ya dijimos son 17 fijos y el resto en variables. 5. Sí, 6 se quedan del lado colombiano. ¿Y por qué digo del lado colombiano, César, y no digo de Patriotas? Porque de esos 6 sale el porcentaje de Patriotas, ¿cierto? O la plata de Patriotas. Que inicialmente era el 50%, pero como decíamos anoche en la polémica, se bajó más o menos al 30%. Sí. Sí. Es una pela importante, dura. Pero una pela buena. El jugador también, porque a ver, y eso hay que explicarlo, ese 50% que siempre dijimos era de Patriota, en ese 50% está un porcentaje también del jugador. Sí. El jugador tenía ahí un porcentaje. Y de ahí también sale la plata de la comisión de los agentes. Que entonces, son varios. Sí, son varios, no sé. Ese sí no conozco cuántos son. Entiendo que hay un agente del lado de Fluminense y otro agente del lado del Wolverhampton, del lado de Inglaterra. Entonces, 6 millones de euros que se repartirán Patriotas, John Arias, la comisión de los agentes, que fueron quienes se dieron de este lado. Me cuentan que Fluminense también se dio en sus pretensiones. Sí. Fluminense pensaba en un monto más alto, pero al final todos, queriendo que John cumpliera su sueño de ir al fútbol inglés, terminaron cediendo y viendo Fluminense que cedía a Patriotas, que cedían los agentes, que cedía John, dijeron pues nosotros también cedemos y se terminó dando la negociación. En términos brutos, Fluminense recibiría 16 millones, Patriotas 6 millones. Con variables, 16 con variables. Sí, 16 en total con variables. Ahora, hay que mirar cuáles son las variables. Yo creo que no está incluido ni clasificación a Champions, no. Ni número de... Ni títulos, ni esas cosas, porque el Wolverhampton es un equipo de mitad de tabla y un poquito hacia abajo en el fútbol de Inglaterra. Pero habrá otra calidad de variables. Número de partidos, asistencias, participaciones en goles y demás. Ahora, son cifras brutas, porque de ahí hay que descontar lo del jugador, lo de los agentes, lo de los porcentajes de solidaridad y otra serie de cosas que se manejan. Santa Fe, América. Yo creo que hasta Ursomar, hasta Llaneros puede ganar dinero, muy poquitico, pero porque Llaneros prácticamente fue el equipo que le dio la posibilidad de que lo vieran. Uh-huh. La historia es que a John Arias lo ve Patriotas, lo contrata Patriotas, pero era muy joven y no tenía cabida en el equipo de Tunja y se lo prestan a Llaneros. En Llaneros es titular, es figura, se muestra y debido a eso vuelve a Patriotas y ya en Patriotas pues logra un traspaso importante al América que le pagaban bien. Lamentablemente en América no pudo ser titular John Arias, luego llega a Santa Fe, en Santa Fe es titular, juega bien, se destaca
y de allí se va al Fluminense, que el que lo compró en Fluminense tiene un ojo impresionante, porque no era un jugador que descollara, estilo James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Carlos Vaca, Luis Fernando Muriel. Pero tampoco era el Fluminense campeón de América, de acuerdo. Semifinalista del Mundial de Clubes. Era un Fluminense, digamos, que uno lo veía con ojos de respeto, porque al final es un equipo histórico en Brasil, juega en Río. Entiendo que... Tiene el clásico con Fla del Maracaná. Con Flamengo, sí, de acuerdo. Ha tenido jugadores muy importantes en su historia, pero no era uno de los que nosotros en Colombia consideramos más grandes en Brasil. No era Sao Paulo, no era Flamengo, ¿qué otro? No era Santos. No era Corinthians, no era Botafogo. No era Palmeiras. Entonces también, no estaba llegando a lo que hoy es Fluminense. Hoy hablamos de otra cosa en Fluminense. Sí, de un equipo superior. Entonces, a John Arias todos los éxitos. Le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien porque primero, es un gran ser humano, John Arias. Es un hombre chévere. Pero además es un jugador que se entrega, que rinde, que tiene todas las condiciones para actuar en Europa, es polifuncional, puede manejar los dos perfiles, sabe marcar, es de sacrificio, pero además tiene un gran potencial del medio hacia arriba. Y el otro jugador que está prácticamente resuelto es Richard Ríos a la Roma. Ya ayer decíamos que la Roma había aumentado la oferta a 27 millones más 3 en variables, son los 30 que pretende el equipo Palmeiras. A bola dice que es muy poco probable que se vaya al Benfica, que estaba acercándose a la oferta de la Roma en plata. Y dice Récord que la prioridad del Benfica la manejó con Otamendi, el zaguero central, que lo llamó a John Arias y le dijo: hombre, véngase para acá, que el Benfica es el equipo más grande del fútbol de Portugal. Aquí no va a tener problemas de cobros, Ríos no va a tener problemas de cobros ni demás, y va a ser muy feliz. Pero la idea de Richard Ríos es jugar en Italia y su destino va a ser la Roma. Lo que sigue todavía ahí es lo de Lucho Díaz, pero yo cada vez lo veo más cerca al Bayern Múnich. Sí, está más cerca de Alemania que de Liverpool. Totalmente. Incluso hoy, un portal que se llama Bayern Inside dio una noticia que se las voy a contar, pero no sé si creerla. Dice que el Bayern Múnich alista una tercera oferta por Luis Díaz. Tercera oferta, que sería de 86 millones de libras. Esa la toman. 99.5 millones de euros. Ahora, esa la toman. A mí lo que me cuesta creer un poquitico es que el Bayern pase de 67.5, que fue la última oferta que hizo, a 99. ¿Pero de 67.5 millones de libras o de euros? No, de euros. Ahora, está claro que el Bayern lo necesita, porque tiene jugadores lesionados. No, César. El caso de Musiala es el más claro, y además el técnico ya habló con Luis Díaz, lo convenció. Exacto, esa parte Yo creo que Luis Díaz está totalmente a gusto por aceptar la oferta y por jugar en Alemania, y es la oportunidad de un nuevo reto, ¿no? Sí, esa parte de que ya Company tuvo una conversación con él, que es información no nuestra, sino desde Alemania, y que molestó al Liverpool, que ya habló con él, que ya le contó el proyecto, que ya le dijo para qué lo quiere, que es hacerlo sentir importante, César. Que sí. Yo creo que al final eso fue lo que alejó a Lucho de Liverpool. Que cuando no le dieron el aumento no se sintió importante. No, pero no solamente siendo eso. Muy importante futbolísticamente en el título del equipo. Pero no solamente eso, acuérdese que Slot lo fue sacando de su posición natural. Él puede jugar por dentro sin ningún problema, lo hizo bien, hizo goles, se destacó. Pero ese fue uno de los atractivos en los que pensó el Bayern Múnich. Pero él es un extremo izquierda. Entiendo que Company le dijo: lo quiero para la izquierda, lo quiero para la banda, lo quiero de extremo, lo quiero en su posición natural, donde ha rendido en toda su carrera, donde se le ve fuerte en Selección Colombia, y eso es hacer sentir a un jugador importante. Ahí ya creo que terminó de inclinar la balanza hacia el lado del Bayern Múnich. Como hicieron sentir hoy importantísimo a Juan Fernando Quintero. Uy, qué la llegada fue una locura. César, es que hizo el gol más importante en la historia de River, ¿no? Hizo el gol más importante en la historia de River. Creería yo, con respeto, obviamente. Pero mire que hay un dato. No, pero no es el gol más importante en la historia de River, César. Pues sí. Ahora, una historia impresionante, sí, grandísima, de más de 100 años, de muchos títulos locales, internacionales. Pero es que ganarle una Copa Libertadores de América a su eterno rival y en el Santiago Bernabéu, César, con gol de Juanfer. Sí.
Además, no son muchos los jugadores que han regresado por tercera vez a River, que ese es un dato no menor, porque si un jugador regresa a River por tercera vez, es porque es querido y porque puede rendir. Juan Fernando Quintero, 2018-2020, 2022 y ahora 2025. El Beto Alonso regresó 3 veces. Ariel Ortega regresó 3 veces. Marcelo Gallardo regresó 3 veces. Fernando Cabenagui regresó 3 veces, la última en el descenso. Cristian Ledesma, 3 veces. Manuel Lanzini, 3 veces. Y Nicolás Domingo 3 veces. Estamos hablando de figuras, Sí. de jugadores Yo estrellas. me acuerdo los regresos del Burrito Ortega, que es uno de los jugadores que más disfruté. Ortega 4. Ortega 4. Bueno, sí. entonces no sé cuál es. La de Ortega cuando llegó a ser los 4 fantásticos, ¿se acuerda? Con Saviola, con Neymar y con Ángel, fue una locura. Mírelo hoy las de Ortega. 91-96, 2000-2002. Bueno, en el 96 sale campeón de la Copa Libertadores contra América. Contra América. Y ahí se va a Italia, juega en la Sampdoria y tal. El gol a Córdoba. 2006 y 2009-2010. Esa fue la última. No, entonces la tercera es la que coincide con La Juan del Pablo. 2006. No, una anterior. No, Juan Pablo Ángel. Entonces 2000 y 2002, sí, Juan Pablo Sí, Juan Ángel Pablo antes. Ángel jugó- No, Juan Pablo Ángel la primera, 91-96. No. ¿No fue esa? No. Juan Pablo juega finales de los 90, comienzos de los 2000 en River, que es cuando coincide con Saviola y con Aimar. Entonces 2000-2002. Es esa. Sí, Saviola y Aimar, que era una tripleta Sí. enloquecedora. Pero mire, además del recibimiento, del beso que le dio un hincha en su momento en la frente, que eso ha sido la fue imagen. bonito. Todo lo que sucedió, Olé, no fuimos nosotros, Olé puso 3 fotos. ¿Quién es el mejor refuerzo del mercado? Juan Fernando Quintero, Ángel Di María o Leandro Paredes. Uy, brava. No, Yo la César, tengo clara. Yo también. Yo la tengo clarísima. Empecemos por el tercero, Sí, Juanfer. Quintero, no hay duda. El La segundo- pelea es la otra. El segundo, Ambos campeones del mundo. Paredes. Uno más joven que el otro. Uno en una posición diferente. Volante por derecha en doble función. Pero es que Di María es goleador. No, Di María es histórico, Figurón. César. Llega Di María, a su club, llega a su ciudad. Para mí es más En- Di María en- que Paredes. Oiga, en la generación de Diego Armando Maradona, César, y sobre todo en la del título del 86, claro, Maradona era el Rey Sol, arriba, por encima de todos. ¿Quién era el segundo? En importancia, ¿Burruchaga? Bueno, Bilardo era muy importante, No, Bilardo. estaba muy por encima, pero de los jugadores, Burruchaga, Valdano, ¿quién era el segundo? No, yo creo que Burruchaga. ¿Burruchaga? Sí. Y en la de generación Messi campeona Qatar 2022, yo no tengo dudas que después de Messi es Di María. No, después de Messi es el Dibu. Uy, no. Usted pregunta en Argentina Uy, no. y la tajada en la final No, sí, pero a Culoimaini Colomwani sí. lo pone segundo. No. Además, No. en los penaltis. Hagamos la encuesta porque sí aquí. hubo 2 partidos contra Holanda, contra Países Bajos y contra Francia, donde... Hacemos la encuesta. Hagamos la encuesta. Después de Messi, ¿quién fue? ¿Cuál era el segundo? Pero ojo, no estoy hablando solamente del Mundial, sino de esa generación ganadora del Mundial Qatar 2022. Porque yo hubiera y las Copas dicho, América, la dicho Copa que el América. segundo era Lautaro Martínez, pues resulta que no fue titular en el Mundial. No, jugó más Julián. Porque le quitó Julián Álvarez Sí, sí, la sí. titularidad. Y Julián fue fundamental. En ese Mundial, yo diría que el Dibu. Es más, que el Dibu fue determinante Sí, pero Di para el María título. también, acuérdese que le hacen el penal en la final. Usted sabe Es más, que el partido, muchos se atreven- Scaloni planea el partido final con Di María, no con Messi. Es que muchos Y se atreven- acuérdese, dice, hay que jugar largo sobre el sector izquierdo y Di María enloqueció al lateral francés. Es que hay muchos que se atreven a decir, y yo no estoy muy lejos de esa posición, que el mejor jugador argentino del Mundial en Qatar fue Di María. Puede ser, No Messi, puede ser. fue Di María. Di María hizo un mundial Extraordinario. Y la final de Di María es una final grandiosa. Además fue definitivo. Lo que pasa es que Messi fue el goleador y tuvo un partido que fue el de México después de haber perdido con Arabia, minuto 65, un partido que estaba Messi es Messi. cerrado, No, Messi es Messi. enredado, no llegaba a Argentina, jugaba mal, que sacó un remate desde fuera del área, abrió la puerta, No, cambió el partido Messi es Messi. y fue la semilla del título. Messi es Messi, pero lo de Di María. Ahora, creo que en esa, César, sacándonos la bandera, como generalmente lo hacemos. Pero está bueno el segundo. Yo creo que es Dibu. Ah, bueno, no, pero yo digo de lo que puso Le. Sí. Por presente, nombre, trayectoria, idolatría, ¿cuál es el mejor refuerzo del mercado?
Bueno, ojo que... La palabra idolatría... Yo no sé qué tanto... Es que lo de Di María... No, pero a ver, venga, yo no, seguramente tiene que ser muy ídolo de Rosario, no lo sé. No, es allí, súper no sé. ídolo de Rosario. Pero Juanfer sí es muy ídolo de Sí, River. es muy ídolo. Muy ídolo de River. Sobre todo que es el ídolo presente, ¿no? Es el jugador distinto, el que te puede cambiar un partido, el que te A da ver, una venga, expectativa diferente. Hagámosle rápido, pero todavía no vamos a la pausa. Por presente, ¿quién está mejor, Juanfer, Di María o Paredes? Paredes. Paredes por Paredes. ¿Sí? Sí. Bueno. Y después Di María. Di María acaba de hacer 4 goles en el Mundial de Clubes, ¿no? Sí. No, es que Di María físicamente, aunque tenga 39 años, ¿cuántos tiene? ¿39 o 38? Es un jugador que puede seguir aportando mucho rato. Nombre de los 3 Di María. Di María. Trayectoria de los 3 Di María. Di María. Idolatría. Eso se la pelean en los clubes Lo que pasa es que se la pelean Juanfer y Di María. Y Di Pero yo creo que María. Di María. Claro, yo también creía que Di María, pero hay que decir que la afición de River Es es mucho más más grande grande, sí, que mucho más la grande. de Rosario. Entonces, hay Juanfer pelea. Pero la Pero verdad mira que es que el mayoría de los recibimiento ítems, fue Di María, impresionante. Di María es el Di gran, María. la gran llegada al fútbol Di argentino. María. Es que además Di María todavía tenía mercado en Europa, como Cuadrado, y prefirió terminar en su casa, en su ciudad, haciendo asados en el jardín de su residencia, y eso también vale mucho, porque la felicidad no se compra únicamente con el dinero. Vamos a hacer una pausa y les tenemos noticias de Nacional y noticias de Millonarios. Y del Deportivo Independiente de Medellín, calienticas. Bueno, el hilo que nos une de Betplay son las contrataciones. Ya les vamos a hablar de lo que se está manejando en Millonarios. Por lo pronto, Cristian Camilo Duarte desde España, Luz Liliana Tibatá desde Manizales, Pedro Alexander Aldana desde Tauramena en Casanare, Jorge Pérez Arias desde Charlotte, Abel Jiménez desde Barranquilla, Juan Carlos Galindo nos escribe que va rumbo a la premier de la película Uno vuelve siempre. ¿Vio el tráiler, los cortos? Uno vuelve siempre, la película de Atlético Nacional. No, eso Oiga, no. qué bueno que haya otros negocios y otras posibilidades y los equipos se abran alternativas comerciales como esta. Una película donde está Sebastián Arango, el presidente del equipo, donde Camilo Ríos es el director. Uno vuelve siempre y la premier va a ser en District a la 1:30, es decir, en contados minutos hoy en la capital de la República. Escribe Jorge Enrique Abello, Di María es el segundo después de Messi en la selección argentina. Está arrollando en la encuesta. Sí, es que Di María... Di María 68, Dibu 22, Julián Álvarez 5%, otro cual 5%. Es que la gente le tiene bronca a Dibu, empezando por usted. Pues eso me puso aquí alguien a mí. Yo no le, no, a mí no usted, me, a mí no me usted gustan ni sus siquiera le actitudes. dice Dibu, porque Sí, uno tiene que ser cariñoso pero con César, el enemigo. pero aunque a mí Bueno, no enemigo no es. aunque a mí no me guste y sí me parezca un tipo fastidioso, cuando yo tengo que hablar de sus virtudes las hablo. Es buen arquero y la verdad fue muy importante en el Mundial y en las Copas Américas. Trascendental en el Mundial. Pero en este caso Di María para mí estuvo por encima. Oiga, a propósito de eso, alguna vez a mí me dijeron que yo le cargaba bronca a Aquí no se le carga... ¿A quién? a Germain Peña. Todo lo contrario, usted Ayer- lo quiere. No, tampoco. ¿No? No, normal. Yo normal. pensé. Pero sí recuerdo Porque haber usted lo sido... defendía cuando pegaba esas patadas voladoras Al contrario, impresionantes. No, siempre fui muy crítico, César. Ah, usted era de el que- sus yo era el que lo actitudes, defendía, tal de vez. sus actitudes. Le dijo a Deportes El Heraldo, si uno quiere llegar a la élite, tiene que cambiar la prepotencia y la grosería. Escuché un pedacito de la entrevista diciendo, mire, yo seguiré siendo vehemente, firme, líder y lo que puedo hacer en la cancha, pero aprendí que no puedo actuar con prepotencia, que no puedo ser grosero, que eso a mí no me lleva a ningún lado. Incluso cambié el nombre de mi espalda, cambié el número y es un Germain nuevo, dijo él mismo. Pero La verdad, bien. Lo aplaudo. Eso se llama, lo felicito. Eso se llama una reconstrucción de sí mismo. Lo felicito y lo aplaudo. Una reingeniería a la conciencia y al espíritu vehemente que tenía como jugador de fútbol, ¿o no? Sí, no, es Porque que el hombre él iba se con pasaba, el alma. Él se pasaba, ¿no? Se Pero más allá, sobrerevolucionaba. pero más allá del juego Pero bien, fuerte, bien que sus sea un nuevo Germain. Sus declaraciones eran prepotentes, acuérdese, y a veces groseras, y actuaba de manera que no era. Sí. Y él mismo dice, después de la lesión, dice, llego así, llego de esta manera, yo se lo aplaudo y lo felicito, y espero le siga yendo muy bien. Bueno, Jorge Cabezas Hurtado, el delantero que pertenece al Watford de Inglaterra, está muy cerquita de cerrar su vinculación con Millonarios. Yo me asusté con los números de Jorge Cabezas Hurtado.
¿Se asustó para bien o para mal? Para mal. Para mal. Ahora, el tema de Jorge Cabezas es el siguiente. Jorge Cabezas arranca con Real Cartagena. Igual es muy joven. Es muy joven. En el Real Cartagena jugó muy poquito, 17 partidos, marcó 4 goles en la segunda división y ¡pum!, lo compró el Watford. El Watford. Obviamente que no iba a llegar siendo tan joven al equipo de Inglaterra y termina no sé por qué en Independiente Medellín. Porque Medellín ha tenido una buena relación con el Watford. Acuérdese que Medellín compra a Jaime Alvarado, que también Sí. fue al Watford, que estuvo muy cerca de llevarse a este jugador de Equidad, César, muy bueno, que estuvo listo para el Watford y lo iban a prestar al Medellín, pero al final se dañó el negocio por el empresario. ¿Se acuerda cómo se llama? El volante de marca, volante mixto. Que se fue el semestre pasado. Puerta. No, de Equidad. Ah, de Equidad. Ay, hombre, que terminó, no sé, al final no se fue al Watford, se le cayó lo del Watford, jugó un semestre más en Equidad. Lo tengo en la punta de la lengua. En épocas de Alexis García, a ver si la gente se acuerda. La gente nos ayuda. Él estuvo muy cerca de firmar con el Independiente Medellín, cedido por el Watford. O sea, Medellín. Elan Ricardo, gracias. Medellín y Watford Don Jason, han tenido siempre una muy buena relación. Sí, además el Watford ha tenido un scouting en Colombia bueno. Siempre ha visto los jugadores colombianos. Bueno, del Medellín, donde le fue mal, donde jugó 6 partidos. Él se lesiona, si no estoy mal. Juega de 18 añitos. Se va al New York Red Bull. Se va porque sus características eran sobresalientes. Juega poquito allá, también sufre una lesión, vuelve al Watford, donde no juega. Nunca ha jugado en el Watford. Nunca. Y lo prestan al Gillingham, donde jugó muy poquito. Pero en Nueva York jugó en el primer y en el segundo equipo. En el tercero. Lo mandan al tercero a recuperarse. Y el último préstamo fue al PAOK Salónica de Grecia. Ahí le fue muy bien. Ahí marcó 11 goles en 20 partidos. Yo tengo PAOK B. Sí, PAOK B. No el primer equipo. No, PAOK B. Ah, ok. PAOK Salónica B. Ahí hizo 11 goles. Hizo 11 goles en 20 partidos. Y de allá lo trae Millonarios. Puede ser interesante. Tiene 21 años. Porque en este momento buscar extremos en el mercado es muy difícil. ¿Usted lo ve como extremo? Yo lo que tengo lo que pasa es que en Medellín jugó muy poquito, con el Real Cartagena no lo vi tanto, pero me acuerdo que en la selección, que fue una selección a la que se le criticó mucho no hacer goles. Sí, es que no hacía goles. Él también entró en esa tónica, pero fue de los poquitos que más o menos hizo goles con la selección sub-20. Él jugaba de 9. Él tiene 3 goles, aquí tengo 3 goles con la selección Colombia sub-20. Sí. Él jugaba de 9. Sí, yo no recuerdo muy bien la posición, pero recuerdo que ese tipo no la metía. Mire, aquí estoy viendo, César, mire el mapa de calor, se lo estoy mostrando. Se lo Más 9. Mire, de 9. Sí, más 9. Más 9. De todas maneras, yo creo que es un jugador que puede actuar de extremo. Yo lo tenía un poco más ubicado aquí, como extremo. Aquí voy a abrir para bueno, que nos ven YouTube. Mire, aquí está caso Jason Guzmán. El caso Jason Guzmán se ha complicado y yo creo que se va a complicar, pensaría de una manera clara en Millonarios, porque hay un tema jurídico de por medio que es muy delicado. Resulta que Millonarios tenía toda la intención de contratarlo, hablaron con el empresario, el jugador quiere venir a Millonarios, había prácticamente un acuerdo importante porque el jugador gana muy bien, o ganaba muy bien en el fútbol de Rusia, pero resulta que el jugador se fue del Torpedo de Rusia dejando el contrato prácticamente tirado. Renunció al equipo. Es cierto, este club tiene una cantidad de problemas judiciales. El presidente, que es entrenador, lo metieron a la cárcel. Un tema de resultados por apuestas terrible. Y hay todo un antecedente gravísimo en torno a ese equipo ruso, que además está en manos de personas que están investigadas en el fútbol de Rusia. Le explicamos a la gente algo para que se entienda por qué Millonarios no se atreve a dar el paso. Aunque Millonarios y el jugador ya tienen todo acordado, incluso entiendo el jugador está desde ayer, en la tarde-noche, o ya llegó hoy a Bogotá, pero está en Bogotá, y Millonarios y Jason Guzmán o su agente ya llegaron a todo. El problema y el temor de Millonarios es que lo inscriba e inmediatamente el equipo ruso diga a la FIFA, mire, ese muchacho renunció aquí, lo está sonsacando a Millonarios y meta una demanda. Lo demanda y ahí el tema se pone complicado. Y ahí el tema se complica mucho. Porque es que si arriesga es la estabilidad del equipo dentro de la liga. Yo la verdad, César, respeto y mucho a las fuentes de mis colegas. Algunos dicen que es sencillo. Yo tengo
una fuente que me dice es muy difícil el tema, lo están trabajando, lo están mirando, No, es muy Millonarios difícil. está esperando. Además, la verdad es que... Ojalá juegue, la verdad sí, ojalá juegue. Millonarios no se puede meter en esas situaciones No, donde Millonarios la tiene que recibir evidencia libre. de una demanda es clara. No, Millonarios Ahora tiene que recibir libre. tendría que firmar no sé qué tipo de contrato, pero es que uno no se puede ir de un equipo teniendo un contrato. ¿Usted sabe cuánto pagó el Torpedo de Moscú por Jason Guzmán? $2.5 millones. Total. $2.5 millones. No los va a perder en menos de 6 meses que lleva el jugador en el equipo de Rusia. Por el bien Ahora, del jugador, por el bien del jugador. Y obviamente también de Millonarios, ojalá se solucione y juegue. Muy buen futbolista. Muy buen A jugador. la liga le caería muy bien, a Millonarios espectacular. Pero entiendo la responsabilidad de Millonarios. Que además, también había por ahí un rumor de que Daniel Ruiz podría llegar a Millonarios, a Junior, falso. Mentiras. Ya le entregaron la número 10. Lo que pasa es que él tiene esposa barranquillera y allá vive la familia de la esposa, entonces viaja mucho. Que un familiar diga que quiero que esté en el Junior no quiere decir que sea noticia. No, lo han visto por allá. No, seguramente pero visitan. Daniel Ruiz sigue en Millonarios. Ahora, el tema es que así quiera Millonarios contratar un jugador como Jason Guzmán, Millonarios tiene que tener cuidado en el tema legal, en el tema jurídico y en los antecedentes que tiene el jugador con el club y el club también con el jugador. 10 de septiembre el partido contra Pasto. 10 de septiembre porque se aplaza por tema de policía, ¿no? Sí, porque es 20 de julio y entiendo que sí va a haber al final. Bueno, pero sobre Jason Chile. Guzmán le consulté a César Camargo, el presidente y dueño del Deportes Tolima, si había una deuda de por medio. Y evidentemente hay una deuda pequeña del Torpedo que no se le ha pagado al Tolima. Pero le pregunté si eran buena paga o no los rusos. Y me dijo que muy buena paga, que han cumplido con todo, incluso adelantaron dinero. Entonces, en ese sentido, pues los rusos han respondido por Jason Guzmán. Y le pregunté también si estaban contratando más jugadores. Y me dijo, no, estamos completos, contentos y optimistas. Y creo que tienen buen equipo para pelear la liga. Los movimientos se están dando en el Independiente Medellín, César. Uno ya confirmado, América hace unos minutos ya sacó un comunicado diciendo que el jugador Mena, Snyder Mena, no es más jugador del América de Cali. Dice América por motivos familiares, finaliza su vínculo con el América y continuará su carrera en el Independiente Medellín. Agradecemos su entrega vistiendo nuestra camiseta. El club recibió una compensación por la terminación anticipada del contrato. Es jugador del Independiente Medellín, ya está en la capital de la montaña, ya presentó exámenes médicos. Esa es una buena contratación. La zona derecha del Medellín, acuérdese que se fue Gerson Mosquera, que era jugador de Newell's Old Boys. Newell's pedía compra, Medellín dijo extendamos el préstamo, no llegaron a un acuerdo y se fue el jugador de Newell's. Y la última información es Homer Martínez, y de aquí al fin de semana se tiene que saber si se va a Juárez de México. Parece que sí. Sí, lo que pasa es que ya hubo una primera oferta y al Medellín dijo no, por esa plata no. Entonces están en eso y obviamente pues Medellín hizo una compra y espera recibir el dinero. Y ganarse una platica. Sí se da. Lo que me dicen a mí es que si de aquí al fin de semana lo de Homer se da. Ahora Homer está empujando, Homer quiere, él quiere irse al fútbol mexicano. Y cuando un jugador quiere, no hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Sabe quién maneja a Homer? ¿Qué fue el caso de Montero? ¿Quién? El mismo que maneja a Luis Díaz. Ah, ok. Van Stralen es el apellido. Sí, Van Stralen. Pero ojo a esto. Medellín. Carlos Van Stralen. Medellín ya tiene el jugador que vendría si se va Homer Martínez. Hoy en conferencia de prensa Alejandro Restrepo primero dijo, no tiene que ser un jugador de la misma posición. Y ya se conoció, se lo leía a don Mariano Olsen, que Harlan Barrera sería el jugador que llegaría al Independiente Medellín. Menos marca y más talento. Claro, y cambiaría en algo la estructura, el esquema del Independiente Medellín. Pero saldría de seguir jugando con 3 en el medio. Marcadores no sé centrales. En defensa, pero creo que no jugaría con los 3 en el medio. Jugaría con 2 en el medio, suelto Harlan. Pero seguirían los 3 atrás. Pueden seguir los 3 atrás con los extremos. En eso Alejandro Restrepo nunca ha cambiado. Claro, los 3 en el fondo. Sus 2 volantes abiertos, sus 2 extremos. Que son laterales de mucha salida. 2 pivotes, volantes de primera línea, Alvarado Serna, Alvarado Berrío, no sé, Alvarado Moreno, Harlan de enlace y 2 puntas. Está muy bien, Medellín está bien. Bueno, mire, Edwin Cetré, quien estaba en Estudiantes, va a llegar a Peñarol de Montevideo a préstamo con opción de compra. ¿Cómo le fue a Cetré en Estudiantes? Empezó bien, empezó pero muy bien. Se fue diluyendo. Se opacó un poquitico. Pero empezó muy bien.
Bueno, y Ya le digo los números finales. los números finales. Ya vamos a hablar del Once Caldas. La gran victoria ayer en Cochabamba. Oiga, mucha gente dedicándole aquí en el chat a Steven Arce el triunfo del Once Caldas. Sí, porque Steven nunca ha confiado en el Once, No, ¿o sí? no, porque ayer entró Felipe Gómez. Ah, sí, yo Entró tengo bien- varios correos por lo de entró Pipe bien al Gómez. partido. Entre otras cosas, entró y fue la figura. No sé, Jugando 35 minutos. no sé si en mi ausencia fue que le dio palo a Pipe Gómez. ¿Qué dijo Steven? No, que era un jugador que no había rendido. Pues palo no. Dijo la verdad, que no había rendido en Que no América, le iba a aportar al Once Caldas. que le escribió iba a alguien acá. aportar muy poquito al Once Caldas, pero de entrada, pase gol y gol. Y además el pase gol que le hizo a Dairo Moreno para el cabezazo fue extraordinario. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Marlo José Mesa Domínguez dice, por favor, envíele un mensaje a don Steven ¿Vio? Arce, ¿Vio? por si no vio el gol de Felipe ¿Vio? Gómez. La gente cobra. Natalia Calderón Patiño. Ah, no, espéreme, no. Aquí me está mandando es publicidad. Mire, espéreme un momentico. Con Estudiantes terminó jugando 63 partidos, marcando 8 goles. Sí. Pero, por ejemplo, con el Medellín jugó 66 partidos, 3 más, pero marcó 21 goles. Bien. Con el Medellín la rompió. La rompió, jugó muy bien. Y don Oscar Julián Peralta Villamizar nos manda un saludo, le envía un saludo también a los secuestrados y a la gente desplazada de nuestro país, que es muchísima. Habla de que el Atlético Bucaramanga juega por primera vez en Copas Libertadores frente al Atlético Mineiro esta noche. Ya les vamos a hablar del Bucaramanga y de la posible formación, pero que ya jugó Atlético Bucaramanga un partido frente a Fortaleza en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el club brasileño lo superó. El Atlético Mineiro vale 95 millones de euros. El Bucaramanga vale 7.5 millones de euros. Ya hablaremos de Once Caldas y demás temas aquí en el Pulso. Bucaramanga ya es sudamericana, acuérdese. Sí, suramericana, correcto. La primera vez que enfrenta un brasileño en la Suramericana, porque en la Libertadores ya enfrentó a Fortaleza. Ya seguimos. Cristian Camilo Nieto Mariño, desde Monterrey, en México, nos escribe y nos hace una aclaración que nos hicieron muchas personas que han vivido o viven en México. Recibimos muchos correos referentes al tema de Osa, un antro, como dije yo ayer, porque lo dijo un programa que se llama La Hora de Willy, que entre otras Eso es cosas... en Argentina. ¿Qué? Una discoteca se le dice antros en Argentina. No, en México también. Es una discoteca, un llamaba farreadero, ¿Cómo se llamaba un la bar. discoteca donde sucedió lo que sucedió con el jugador paraguayo? ¿Se acuerda? De Cabañas. De Cabañas, no me acuerdo cómo se llamaba. Salvador. Pero decían que era un antro, ya me acuerdo. Pero creo porque que se llamaba el antro. un antro no es un lugar de bajo perfil, dice don Cristian Camilo Nieto, sino que es una discoteca, un bar, un sitio de farra, que a Deosa lo tienen en el cielo después del Campeonato Mundial de Clubes, que están convencidos de que se va a ir al club español, En al Argentina Betis. es boliche. Ah, boliche, sí. Boliche. Sí, se va a ir al Betis, de donde llegó Sergio Canales. Hay una buena relación entre Monterrey y Betis, que es otra de las figuras del equipo. No, donde fue agredido Salvador Cabañas era bar, se llamaba bar. Bar. Ok. Y escribe Pochocha, don Roberto Iván Giraldo, el médico Hombre, urólogo. hace rato no escuchaba. Hacía rato, nos sigue oyendo perfectamente, pero es que las últimas cirugías de próstata han sido delicadas. Entonces, ahí el tema tiene que generar toda la atención. Hoy está cumpliendo años Claudia Ángel, su señora esposa, una gran mujer, manizaleña, extraordinaria anfitriona. Le mandamos un abrazo y un saludo. Y dice que si el Once Caldas anoche mostró la jerarquía que tiene ante los equipos bolivianos. Pochocha, no hables de jerarquía, porque me alborota aquí al pequeño alacraniano. El Once Caldas no tiene ninguna jerarquía. ¡Upa! Ninguna. ¡Epa! Ninguna. ¡Upa! Como no la tiene ningún equipo en Colombia. ¿Quién tiene más Ninguna. jerarquía? ¿Once Caldas o el Pereira? No me compare a un equipo que Exacto, tiene un solo título exacto. contra uno que tiene 4 títulos y uno de Copa El Libertadores. equipo de jerarquía en el eje cafetero se llama Once Caldas. No,
El ¿Cuál equipo es? que ha ganado más. Ahí no hay jerarquía. En el eje cafetero no hay equipos con jerarquía de fútbol. Entre ellos sí, hombre. Pero mire, no. Yo no voy a hablar de jerarquía, pero sí voy a hablar de un gran partido. Y antes de referirme al partido, quiero hablar de Hernán Darío Herrera. Es que surgió una versión en Manizales de que si no ganaba los 3 próximos partidos se iba. Nunca en la mente ni en la idea de los directivos del Once Caldas ha estado prescindir de Hernán Darío Herrera, que ha sido un técnico exitoso en Manizales. Volvió a meter después de 9 ligas al Once Caldas en los cuadrangulares. Lo tiene como protagonista en Copa Suramericana. Ha gestionado con sabiduría la nómina, que es corta y escasa. Y aparte de eso, maneja bien a Dairo Moreno, que ayer sorpresivamente fue suplente, y ayer tuvo una actuación importantísima Hernán Darío Herrera, porque cuando el Once Caldas ganaba 1-0, hizo todos los cambios ofensivos para seguir aumentando los goles. Me sorprendió lo de Dairo. Yo alcancé a pensar lo peor, le confieso. Pero si usted no es de pensar cosas malas. Pero conozco a Dairo. Pensé lo peor, pero no, después Hernán aclaró en la conferencia de prensa, no era nada, simplemente lo dejó descansando, puso otros jugadores, ya se le nota al Once Caldas que puede tener alternativas y banca. Ayer entró Deiner Quiñones, asistió el segundo gol y Felipe Gómez fue la figura. No permitió ninguna oportunidad del cuadro San Antonio Bula-Bula. Bulo-Bulo. Uh-huh. Ula-Ula es lo que jugábamos. Ula-Ula. Las amiguitas Sí, jugaban en el colegio. Ula-Ula. No, yo jugué Ula-Ula. ¿Sí? Sí, pues ¿qué? Por eso esa cintura No, porque es que usted, a ver, de avispa que tiene. Usted para conquistar a las mujeres, usted también tiene que entrar en el ámbito de ellos. Entonces, en el barrio, pues si ellas jugaban Ula-Ula, venga, jugamos Ula-Ula también. Usted era un tipo condescendiente. Ahí echábamos perros. Sí, usted, bien. Claro, todos los hinchas de Manizales me escribieron que le mandan un saludo cariñosísimo a don Steven Arce, porque pues le dio palo a Felipe Gómez. Ese jugador va a funcionar en Manizales. Andrés Beltrán hace una gran pregunta. ¿Cuál? Que si entonces, según lo que yo dije del Once Caldas y Pereira y tal, usted tiene más jerarquía que yo. Obvio. No. Claro. No. Esa es una palabra que no se puede aplicar al periodismo menos. Se me había olvidado la palabra jerarquía. Gracias a Pochocha, hombre. Oiga, Once Caldas salió de una racha de 10 partidos sin ganar y lleva 8 partidos en Copa Suramericana. 6 ganados y 2 perdidos. Y de visitante le ganó al Bula-Bula, al GB San José, le ganó arriba en el Alto y a Unión Española. César, después de ver al Once Caldas jugar aquí, porque me tocó ir al estadio, o fui al estadio a ver los partidos en transmisión contra Santa Fe y contra Millonarios, porque una cosa es en televisión, otra cosa es verlo ya en el estadio. Ese equipo juega muy bien. Juega bien. Y está muy bien trabajado. Muy bien manejado por Hernán Darío Herrera. Lo ha trabajado muy bien. Físicamente ya después se vino abajo. Mire, Andrés Roan dice, yo jugaba chicle, ¿sí ve? No era yo el único de las... Yo jugaba quemado, por ejemplo. Pero ese sí era mixto. Era mixto. Y es más, incluso ese era más de niños. ¿Usted jugaba yo-yo o no? Sí, jugaba yo-yo. Sí. No era tan bueno, trompo. Y jugaba... ¿cómo se llama? El de las estrellitas. No, ese sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, que uno tiraba una pelotica. Ochocha, en la pelotica y cogía las estrellitas. Sí. ¿Cómo se llamaba, hombre? Pero, oiga, después usted nos puede contar cuáles eran sus estrategias de conquista. Pero en otro programa. Sí. No, 30 segunditos. Carlos Castro me dice, antro, local, establecimiento, vivienda, etcétera, de mal aspecto o mala reputación. Aquí. Por eso hacemos la aclaración. Laura sí sabe. Jazz. Bien, Laura, jazz. ¿Y por qué Laura sí sabe? Porque Laura sabe todo ese tipo de cosas. Sí, comió calle. Laura, mejor dicho, si usted quiere saber algo del mundo intrínseco de las personas, pregúnteselo a Laura, la productora del bar. Mire, la gente. Andrés Roan, Jazz, Juan Carlos Buitrago, Roncancio, Jermis. No, Jermis era otro. No le he dicho chismosa, no, tranquilo. Andrés Roan decía que Jazz, a ver, ¿quién más? Jermis, Jervi no hay ninguno. Andrés Parchís, ¿Parchís no era un programa? No. Catapis, Pablo Verdolaga. No, Catapis, bueno, no sé si Catapis, porque hay muchas cosas que en Bogotá se llamaban de una manera y en Medellín de otra. De otra manera, claro. Por ejemplo, antro. Una cosa es un antro en México y otra en Colombia. De acuerdo. Bucaramanga, hoy frente al Mineiro. Aldair Quintana en la portería, Byron Duarte, Jefferson Mena, Carlos Henao, Freddy Nestroza, más o menos el mismo equipo. Fabri Castro, Leonardo Flores, Faber Gil, Kevin Londoño, Juan Camilo Mosquera, y hay una duda.
Fabián Sambuesa y Luciano Pons. El mismo equipo. No, es que me estoy riendo porque la cantidad de gente que nos dio el nombre es esa. Jazz. ¡Qué cantidad de callejeros! No, pero es que el Jazz era... Carlos Mario el Jazz Hoyos, era un juego de mesa, perdóneme. Daniel Loza, Samuel Cadavid, Jairo Cadavid, Carlos pero era un Concel, juego de mesa. Pacho Hernández, callejeros, todos sabían, pero si era Catapis en Medellín, ¿vio? Catapis. ¿Usted era bueno para el ajedrez? No. Yo fui campeón intercolegiado en Nuestra Señora, Colegio Mayor de Nuestra Señora, en Caldas, de ajedrez. Usted era bueno para el parqués, para eso sí. Para comer era bueno. El dominó. Para el dominó, pero para eso no tiene que ser costeño. No, señor. Uy, el paisa juega buen dominó. ¿Sí? Cuidado ahí. No, Cuidado ahí. Yo le pongo... Usted, mire, ¿usted sabe cuándo se da cuenta que alguien sabe jugar dominó? ¿Cómo? Cuando va contando las fichas. Yo le pongo... Claro, es que hay que contar las Exacto, fichas. es que no es poner por poner. A Geraldino León, el abogado amigo nuestro en Barranquilla. ¿Qué? Se lo pongo para jugar dominó a cualquier paisa. Es una delicia jugar dominó. Este fin de semana va a jugar dominó. A cualquier paisa. Bueno, continuemos. ¿Y meter burro? ¿Usted sabe qué es meter burro en dominó? ¿Mamar burro? Meter burro. Cuidado que no cierran. Meter burro en dominó. No. Meter burro es que si, por ejemplo, toca jugar 4 y usted no tiene, usted empieza a cañar, a mirar a los ojos, a hablar, ¡pum! Y pone un 5. Pues usted es un bandido. Chimichunguero desde chiquito. Y pone no solo 5. aquí en el pulso, sino jugando dominó. O pone un 2 en vez de un 3. ¿Capicú? Tapicú, claro. ¿Tapicú o Capicú? Tapicú. Las dos. No soy jugador de... Las dobles. Muy bien. Oye, hagamos un reto un día usted y yo de dominó. De dominó. Vale, ese es el próximo reto. Listo, va. Le llevo 5. No, ¿sabe qué? ¿Qué? Cerremos y empezamos. Listo, hágale. Pero eso sí, me invita a una hamburguesita por ahí. Bueno, hágale pues. Mire, salieron dopados 2 jugadores de Bolivia muy importantes. Uno, Ramiro Vaca de Bolívar, titular, y el otro, Boris Céspedes, que juega en Suiza. Ramiro Vaca con un producto que se llama Ostarine y Boris Céspedes acetazolamida. Dice que el médico se la dio para algún dolor y que eso le provocó el positivo. Lo cierto del caso es que están suspendidos y pregunta a la gente, porque el control se los hicieron en eliminatoria, aunque uno fue en Copa Libertadores y el otro en torneo regular aparentemente. Los puntos no se los dan al rival. No se los dan al rival. Como sucedió con Ecuador. Claro. Cuando el tema de la falsificación de documentos le quitaron 6 puntos, pero no se los dieron a los demás. Pero por eso subió Perú, no porque Perú le dieran los puntos, sino porque bajaron a Ecuador. Que me parece que eso hay que cambiarlo en Colombia eso también. Eso le serviría a Venezuela. Oiga, a propósito de cambios, ¿vio lo de la IFA? Estarían estudiando modificaciones para aplicarlas el otro año. La más importante, dice don José Borda, que patear un penal, que no se pueda patear un penal nuevamente luego de que lo tape el portero. A mí me parece muy bueno. O sea, sí, pero porque es que hay que darle el premio al portero. Pero resulta que el portero lo tapa y en el rebote lo vuelve a meter lo botó. Venga, eso no vale. No, pero estoy de acuerdo con eso. Pero venga, dice, no se pueda patear un penal nuevamente luego de que lo tape el portero. Es que ahí está la confusión. Es como si lo... Sí, pero lo analizamos mañana. Déjeme leer esto porque es que Colombia femenina empató 0-0 con Venezuela. Le escuché a Liche que no jugaron muy bien. Y escribe María Chavarriaga. Me llena de frustración ver la selección de señoras de Colombia. El estado físico de todas es lamentable. Mi grupo de amigas cuarentonas somos más fit. Desde el minuto 60 todas se encalambraron, incluyendo la arquera. Y Mayra prefería la falta que encarar en el 1-1. Vamos a analizar en los programas deportivos el tema de la selección femenina, pero ahí dejo la consigna de doña María Chavarriaga. A todos gracias y nos vemos mañana. Chao. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.